Vayelej tiene el último mandamiento de la Torá. El último mandamiento de la Torá, anótelo, ya creo que se lo dije antes, pero le suplico que recién se suma, porque veo que varios han sumado después. Después vean esto, ¿no? El último mandamiento se llama Misbah HaKel. Misbah HaKel. La parashá Vayelej detalla cómo se debía cumplir con la Misbah HaKel, que era cuando el pueblo se congregaba en la ciudad de Jerusalén, o se congregaría, porque recuerden que en este instante histórico que estamos estudiando aún no han llegado al otro lado del Jardín, pero dice, cuando ya estés allí, y vayan al sitio, al lugar que el Eterno ha elegido para manifestar su presencia. O sea que la presencia de Dios se manifiesta sí o sí en el monte Sión, donde se encuentra el monte Moriah, portal entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, y toda la tierra de Israel. Desde ahí la presencia de Dios se irradia al resto de las naciones. Tengo que decir esto porque, bueno, nuestra congregación está llegando mucha gente nueva que ha despertado desde las iglesias evangélicas y lamentablemente las iglesias evangélicas hacen creer que la presencia de Dios está en cualquier lugar que simplemente se lo invoque. Eso no es que esté mal, pero la presencia de Dios ha escogido un lugar para manifestarse a pleno. Por eso este exilio hoy es todo un problema. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la presencia de Dios está contristada en el mundo. Por eso es que hay tantos males y cada vez se está abriendo más, porque las dos casas, y especialmente, discúlpenme los que son judíos me están viendo, especialmente la casa de Judá, siguen rebeldes. Aunque la casa de Judá pudo regresar, son los que hoy pueblan el Eretz Israel, la tierra de Israel, la gran mayoría de los judíos siguen rebeldes y no quieren regresar, así como ocurrió en la época de la reina Esther, por lo cual hubo que ver a la providencia divina mostrándose en el Purim, ¿no? Un cambio de suerte, porque si no, ni siquiera estaríamos nosotros, los judíos hubiesen sido exterminados, por ende la promesa de Mashiach no hubiese aparecido jamás, y nosotros que estamos en el camino, sabiendo que Mashiach se llama Yeshua, no estaríamos hablando aquí. Porque siempre, y la casa de Israel es terca, y más terca es esta tribu, la tribu de Judá, porque tiene el orgullo de tener la unción regia y la garantía de que de allí sale el Mashiach, y con Mashiach se gobernarán a las naciones poniendo la Torah. Nosotros, es decir, y especialmente los judíos, son los que están haciendo que esté mal en el mundo, esté fuerte. Estaba viendo las noticias de esta semana y les puedo asegurar que el primer ministro israelí actual está muy cerca de lo que el nuevo orden mundial está proponiendo. Así que tenemos que orar mucho por la paz de Jerusalén, porque lo que va a aparecer en estos días de juicio es muy, muy fuerte y muy terrible. Volviendo a la parashá Vayelej y volviendo a esta misbah llamada la misbah HaKel, que me di cuenta ayer cuando lo compartí con mi familia que muchos de ustedes no lo han descubierto, necesito trabajarla. Porque dice el mandamiento que cuando estuviese ya el Beit HaMikdash, es decir, el santo templo de pie, el pueblo debía reunirse en un determinado tiempo, en una determinada forma, y estar allí delante del rey que estuviera en turno, el cual debía leer a todo el pueblo las parashot de la Torá. Pero atención, que eso es lo que quiero enseñarles, las parashot conectadas con todo el tema que dijera, y el pueblo escuchará, y el pueblo aprenderá, y el pueblo temerá. Y eso se encuentra en Devarim, o sea, que era obligación de los reyes leer Devarim. Esta parashá Vayelej, y en este sábado, es interesantísimo con este mandamiento del Hakel, Misbah Hakel. Los reunidos ante el rey, hoy somos nosotros. Y tenemos una esperanza. Justamente ahí quiero apuntar. Lo dije recién, lo amplío ahora. Esta es la parashá más corta de todo el ciclo de la Torah. Justamente cuenta con 30 versículos. Es la más corta de todo el ciclo anual. Estamos acercándonos al cierre. Nos quedan 2 semanas y cerramos y empezamos de nuevo. Sin embargo, cuando venimos a Vayelej podemos aprender lecciones muy grandes a pesar del modesto tamaño que
esta parashá tiene. Así que, como ya le he mencionado, todo el libro de Devarim, profanamente conocido como libro de Deuteronomio, sigue un patrón, el patrón de un pacto antiguo entre lo que hacía siempre un rey con el pueblo vasallo que se le daba. Anoten eso, porque todo el libro de Devarim sigue un patrón que era normal en la política de los pueblos del Oriente, un patrón del pacto entre un rey y su pueblo. El rey, especialmente, que sabía que con ese pueblo iba a conquistar naciones, primeramente con ese pueblo aseguraba en un pacto una fidelidad al pueblo para no convertirlos en serviles de él. Y él, desde eso, los hacía partícipes de lo que él quería, llegar con la propuesta que tenía esa nación, su cultura, siempre, y conquistar y expandirla por las demás naciones. Este ha sido el fundamento de todos los imperios, ¿eh? Claro. Bueno, ahora, la similitud que tiene todo Devarim con esto de un pacto antiguo, o los pactos antiguos que hacían los reyes con sus pueblos vasallos, es equivalente para atribuirlo no a la casualidad, sino a la diosidencia. De hecho, es la evidencia interna sobre que este libro en realidad no se escribió después de Moshe, porque esta costumbre estaba en los pueblos antiguos entre el año 1500 antes de nuestra era común hacia atrás, hasta el año 2000 por lo menos. Luego se empieza a perder. Entonces existen teorías como que Devarim es un libro que se escribe entre el siglo II y siglo III antes de nuestra era común, otros hablan del siglo I, pues estamos mal, porque este documento, al tener esta equivalencia entre el pacto de un rey con su pueblo vasallo, entonces no es casualidad. Esto tiene mucho que ver con lo que evidencia que esto lo escribió sí o sí Moshe. Así que vamos a mirar un poquito esto. Miren, en la antigüedad, cuando un rey muy poderoso, repito, que sabía que la cultura que tenía su pueblo merecía ser llevada a otras naciones, pienso Alejandro Magno, por ejemplo, pienso en él, pero piensa en cualquier imperio, Nabucodonosor, ¿sí? El pensamiento de un rey, cuando llegaba al trono y veía que su cultura era mejor que las demás naciones, porque desde su cultura, su creencia, esa cultura podía generar mayor progreso de la humanidad, lo primero que hacía ese rey poderoso era en decirle que era el dueño de esa nación, pero no el dueño de los que habitaban la nación, sino el que los podía guiar para que todos los que componían esa nación siempre estuvieran motivados en la expansión de esa cultura. Y entonces se concertaba ese pacto con un formato establecido que tenía que ser siempre en un desglose con un bosquejo como el siguiente. Entonces, lo que voy a hacer es desglosar a grandes rasgos cómo era un pacto contenido en la antigüedad. ¿Sí? Esto yo lo he sacado de esta Biblia comentada de varios autores cristianos, los profesores de la Universidad de Salamanca. Así era el pacto, más o menos el desglose, el bosquejo. Primero tenía que haber un preámbulo. Vaya pensando, ya estamos terminando de Devarim, había un preámbulo, luego se escribía el prólogo de la historia entre ese rey y la nación que firmaban este pacto. Inmediatamente se escribía en ese documento las estipulaciones generales. También había estipulaciones específicas, ya voy por el cuarto punto. Se escribían las sanciones, es decir, las bendiciones y o maldiciones que vendrían en base a si ese pueblo obedecía o no a lo que el rey proponía. Eso hay que ponerlo. Se escribía la recapitulación, ya estoy por el punto 6, y luego también estaban las instrucciones para dar garantías de que ese pacto, aunque el pueblo no lo cumpliera, el rey se mantendría firme y fiel a él sí cumplir con todo lo establecido. Si usted pudo entender este patrón,
Y si puede hacer el ejercicio mental de ir viendo si esto está en el libro de Devarim o Deuteronomio, usted se dará cuenta que Devarim es un pacto, por eso se llama la repetición de la Torá, es un pacto donde el rey le dice a esta nueva generación, no solamente son mi amada esposa, que es lo que sus padres aprendieron en Sinaí, sino hoy son mis correligionarios, es decir, los que van conmigo a, al frente de conquistar la tierra donde está el portal entre lo de arriba y lo de abajo. Porque el fin o el objetivo final de Israel pasando el río Jordán era que esa tierra se convirtiera de nuevo en residencia de la presencia de Dios, Shejiná, en el corazón de cada uno de los miembros de Israel que decidía ser sacerdote. ¿Qué es el sacerdote? Usar la Kedushá, la energía de la santidad, para reparar su interior, rectificar todo lo que está mal en su interior y desde allí con sus acciones de nobleza también reparar el mundo para que lo que está arriba siga bajando a lo que está abajo, que es lo que el primer Adán no quiso hacer y por eso se cerró ese portal allí en el monte Moria. Cuando nosotros miramos el patrón de cómo pactaba un rey con su pueblo, es inescapable como el libro de Devarim se encuentra constituido siguiendo ese estándar de pacto antiguo. El estándar del pacto de un pueblo que junto a su rey pactaban en amor salir a conquistar desde su tierra y cultura todas las naciones de alrededor y hasta donde se pudieran extender. O sea que Dios quiere generar un imperio. Yo creo que sí, pero no desde la imposición, sino desde la relación de amor que quiere tener con cada alma humana. Y en esta parashá Vayelech hemos llegado al final de este formato de Devarim. Vayelech cierra el formato. Todos los cuidados que garantizan la continuidad del pacto están escritos en Vayelech. Todo eso que le dije, instrucciones de garantía de que el rey, aunque el pueblo no quisiera, iba a continuar el pacto, están aquí. La parashá Vayelech nos muestra a Moshe dando las instrucciones de cómo hacer para que las generaciones que iban a venir después, las que estaban vibrando en ellos, pero aún no nacían, los que nacerían en Israel, los que nacerían en los exilios, los que nacerían a través de los siglos, los que nacerían gracias a que Mashiach aparecería en Monte Moria. Nosotros, todos tenían que tener la capacidad de oír la voz de Dios y hasta ver la voz de Dios en el fuego de Dios sobre sus vidas. Las generaciones venideras que no tuvieron la oportunidad de estar en Monte Sinaí en forma física en aquel tiempo y espacio, la tendrían cada vez que llegara un Shavuot, por ejemplo, donde quizás no estarían los truenos de Sinaí, pero seguro que estarían las lenguas de fuego, haciendo que hubiera evidencia que ese pacto del rey de reyes, el rey del universo, el soberano y creador de todo, estuviera diciéndole al pueblo, yo sigo con mis exigencias y sigo fiel, aunque ustedes me den la espalda. Vamos a leer la Torá. Vamos a ir al capítulo 31, versículo 10, hasta el versículo 13. Y les mandó Moisés, diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Eterno tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta Torá delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres, y aún niños, y tus extranjeros, los que estuvieren en tus ciudades residiendo, para que oigan y aprendan. Y teman al Eterno vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torá. Y los hijos de ellos, que no supieron, oigan y aprendan a temer al Eterno vuestro Dios todos los días que vivieren sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Moshe está instituyendo aquí este mandamiento conocido como el Mizbah Hakel, mandamiento Hakel, mandamiento de la reunión, ¿sí?
Jaquel significa reunión, congregación reunida, la reunión de todo Israel, pero al final del periodo de 7 años. O sea, en el año de la Shemitá, cuando se esté por acabar, especialmente en la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, varones, mujeres, niños, extranjeros debían estar ahí congregados en Jerusalén, escuchando la palabra del Eterno para aprender de nuevo lo que es el Irat bueno, el temor al cielo, se me entraban las palabras, ¿sí? El Irat de Elohim, el temor a Dios. Ellos, aprendiendo el temor al Eterno, se preparaban para toda la sabiduría que al año siguiente Dios de nuevo le iba a derramar, porque temer a Dios es comprometerse a ser disciplinado, es comprometerse a aplicarse rigor a uno mismo para evitar que los cielos apliquen el rigor hasta que uno aprenda. Entonces, al estar en compañía de todo Israel y oyendo la palabra del Eterno, ellos lo que experimentarían cada vez que se reunían, que cumplían con el Mizbaj aquel, era una especie de repetición de lo que había pasado en el monte Sinaí. O sea, allí el pacto de amor se renovaba. Por así decirlo, cada 7 años, Yahvé dice, es bueno renovar el pacto de amor.